La vida tiene esta manera de destrozar tu mundo precisamente cuando crees que lo tienes todo resuelto. Tenía 24 años, llevaba una carrera exitosa, vivía en mi propio departamento y estaba completamente enamorada de un hombre que parecía perfecto en todos los sentidos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de cómo el universo me estaba preparando para el giro más grande de mi vida. Mi nombre es Miranda, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que creía que quería, solo para encontrar algo mucho más valioso, a mí misma. Hugo entró en mi vida como un personaje sacado directamente de una novela romántica. 6 meses de pura felicidad, o eso creía. Podíamos hablar durante horas, planear nuestro futuro juntos, soñar sobre la vida que construiríamos. Su éxito, su encanto, la manera en que parecía entenderme completamente, todo parecía destinado a ser. Qué curioso cómo las cosas que parecen más perfectas a menudo esconden las grietas más profundas. Una noche, acurrucada en mi sofá, tomé la decisión que sin saberlo desenredaría mi mundo entero. Creo que es hora de que conozcas a mi familia, le dije, mis dedos jugando distraídamente con su cabello. Te van a adorar. Incluso mi hermana tendrá que admitir que eres perfecto. Mi hermana, Isabel. 2 años menor, recién graduada de la universidad, todavía viviendo con nuestros padres mientras decidía su próximo paso. Habíamos crecido compartiendo todo, secretos, sueños, ropa. Últimamente, sin embargo, se había vuelto distante. Lo atribuía al estrés postgraduación y sus frustraciones en la búsqueda de trabajo. Dios, qué ingenua era. La cena familiar se programó para el siguiente fin de semana. Pasé horas arreglándome, aplicando maquillaje metódicamente, cambiándome de atuendo 3 veces, mis manos temblando ligeramente mientras alisaba mi vestido. Hugo llegó con una botella de vino cara y un ramo que debe haber costado una pequeña fortuna. En el momento en que atravesó la puerta, el rostro de mi madre se iluminó como un árbol de Navidad. «¡Ay, Miranda!», susurró, acorralándome en la cocina, sus ojos brillando con aprobación. «Es absolutamente maravilloso. Tan educado, y tan guapo también». Capté el reflejo de Isabel en la ventana de la cocina, sus labios curvándose en una pequeña mueca mientras se demoraba junto al mostrador. Lo descarté como celos mezquinos, la hermana mayor exitosa con su vida perfecta mientras ella seguía durmiendo en su habitación de la infancia. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que esa mueca realmente significaba. La velada fluyó como miel, dulce, suave y perfectamente orquestada. Papá y Hugo hicieron conexión hablando de puntuaciones de golf y estrategias de negocios. Mamá no podía dejar de elogiar sus logros profesionales. Incluso la inicial actitud de reina del hielo de Isabel pareció derretirse conforme avanzaba la noche. Cuando nos íbamos, mamá me atrajo hacia un abrazo apretado, su perfume envolviéndome como una manta familiar. «No dejes escapar a mi amor», susurró. Esas palabras volverían para atormentarnos a todos. En cuestión de semanas, Hugo y yo estábamos discutiendo sobre matrimonio. No con un gran gesto o una rodilla doblada, simplemente surgió una noche sobre pasta y vino, como si estuviéramos discutiendo planes para el fin de semana. «Podríamos hacerlo en 6 meses», sugirió, su mano extendiéndose sobre la mesa para encontrar la mía. Nada demasiado elegante, solo familia y amigos cercanos. Mis padres prácticamente explotaron de alegría cuando les contamos, ofreciendo inmediatamente dividir los gastos de la boda con los padres de Hugo. Isabel se sentó durante toda la cena de anuncio moviendo su comida por el plato, ocasionalmente haciendo estos pequeños sonidos de resoplido que todos ignoraron educadamente. Mirando hacia atrás, esos pequeños sonidos eran en realidad señales de advertencia, simplemente no quería escucharlas. Los siguientes 5 meses se convirtieron en un borrón de preparativos para la boda. Cada momento libre era consumido por decisiones que en ese momento parecían de importancia mundial. Flores. Degustaciones de pastel. Visitas a lugares. Interminables reuniones con proveedores. Me estaba agotando, tratando de equilibrar mi trabajo con la planificación de la boda, a menudo quedándome hasta tarde en la oficina para reunirme con nuestra coordinadora. Ese martes comenzó como cualquier otro día. Una reunión matutina con la florista, planes para trabajar hasta tarde finalizando el cronograma de la recepción. Pero alrededor de las 2 de la tarde, un dolor de cabeza punzante me golpeó como un martillo. Mi jefa echó un vistazo a mi rostro pálido y me envió a casa. Pensé en sorprender a Hugo, usualmente trabajaba desde casa los martes.
Tal vez podríamos pedir comida para llevar, ocuparnos de algunas tareas de la boda juntos. Una noche tranquila, solo nosotros dos. El departamento estaba en silencio cuando abrí la puerta, pero había sonidos amortiguados provenientes de nuestra habitación. Asumí que Hugo estaba en una llamada de trabajo, a menudo las tomaba allí para tener mejor calidad de sonido. La manija estaba fría bajo mis dedos mientras empujaba la puerta. El tiempo no solo se detuvo, se hizo añicos. El mundo no solo se pausó, implosionó. Allí, en nuestra cama, con las sábanas que había elegido cuando nos mudamos juntos, estaban Hugo e Isabel. Mi hermana. Mi prometido. Enredados juntos como si pertenecieran allí. Isabel ni siquiera se inmutó. Solo me miró con esta expresión casi aburrida, como si la hubiera interrumpido durante una tarea mundana. Hugo se levantó de un salto, las sábanas envueltas alrededor de su cintura. Miranda, bebé, ¿puedo explicar? Algo dentro de mí se quebró. No con un estruendo o un grito, sino con una calma espeluznante que me asustó incluso a mí. Sin decir una palabra, caminé hacia el closet, recogí su ropa y marché directamente a nuestro balcón del tercer piso. Miranda, no, gritó Hugo. Demasiado tarde. Observé con satisfacción helada cómo su ropa bailaba por el aire, esparciéndose por el estacionamiento abajo como confeti de una celebración que salió mal. Fuera, dije, mi voz llevando una quietud que no sabía que poseía. Los dos. Ahora. Isabel tuvo que envolverse en nuestras sábanas de algodón egipcio, las que había gastado un cheque entero de pago porque Hugo dijo que le recordaban a un hotel de lujo donde nos habíamos hospedado para nuestro aniversario de 6 meses. La vista de ella arrastrándose hacia la puerta, tratando de mantener la dignidad mientras estaba envuelta en la evidencia física de su traición, habría sido cómica si mi corazón no estuviera siendo destrozado como confeti. Cerré la puerta de golpe detrás de ellos y me deslicé contra ella, mi vestido de diseñador arrugándose alrededor de mis rodillas en el piso de madera. El sol poniente pintaba sombras a través de las paredes de mi sala de estar, convirtiendo todo en algo irreconocible. Como mi vida. Cuando mi teléfono sonó, el nombre de mamá parpadeando en la pantalla, una pequeña parte de mí sintió alivio. Las madres se supone que son tu puerto seguro en una tormenta, ¿no? Se supone que te abrazan mientras lloras, te dicen que todo estará bien, te recuerdan que eres más fuerte de lo que crees. Pero la vida no es una película de Hallmark. ¿Cómo te atreves a humillar a tu hermana así? Su voz cortó a través del altavoz como una navaja. Tirando su ropa por la ventana, haciéndola salir en una sábana. ¿En qué estabas pensando? La risa que escapó de mi garganta no sonaba como yo en absoluto. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando ella? Estaba en la cama con mi prometido. Siempre eres tan dramática, Miranda. Esto es exactamente por qué. Mamá, interrumpí, encontrando fuerza en mi propia voz por primera vez ese día, la boda está cancelada. Me comunicaré con los proveedores mañana. No, no lo harás. Su tono cambió a algo antinaturalmente tranquilo, como el aire antes de un tornado. La boda sigue en pie. Tu padre y yo lo hablamos con los padres de Hugo. Hablamos con Hugo e Isabel también. La boda procederá según lo planeado. Isabel tomará tu lugar. ¿Alguna vez te han golpeado tan fuerte que buscas sangre? Eso es lo que hice. 5 simples palabras, Isabel tomará tu lugar, y de hecho miré hacia mi pecho, esperando ver una herida física. Seguramente algo tan doloroso tenía que dejar una marca. No puedes hablar en serio, susurré, mi mano libre presionándose contra la pared en busca de apoyo. Eso es una locura. No pueden simplemente. Hemos pagado la mitad de esta boda, interrumpió mamá, su voz afilada como vidrio roto. Los padres de Hugo han pagado su mitad. Todo está reservado y pagado. No vamos a tirar todo ese dinero solo porque estés teniendo un berrinche. ¿Un berrinche? Cada palabra se sentía como si fuera arrancada de mi garganta. Mi prometido y mi hermana estaban en mi cama. ¿Cómo es eso un berrinche? Miranda, suspiró, usando el mismo tono que usaba cuando tenía 5 años y no quería compartir mis juguetes con Isabel, necesitas madurar y dejar de ser tan emocional con todo. Estas cosas pasan. Clic, la línea se cortó.
Esa noche existe en mi memoria como fragmentos, como un espejo roto reflejando diferentes piezas de dolor. Recuerdo llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Gritar en las almohadas hasta que mi garganta se sintió como papel de lija. Vomitar 2 veces, mi cuerpo rechazando físicamente la traición. El sol de la mañana me encontró acurrucada en el piso del baño, todavía con la ropa de ayer, rastros de rímel secos en mis mejillas. Mi teléfono vibró alrededor de las 9 de la mañana, el nombre de mi prima Marina iluminando la pantalla. Solo ver su nombre trajo el primer indicio de calidez que había sentido desde ayer. Miranda, su voz era vacilante, cargando el peso de noticias no deseadas. Acabo de colgar con tu mamá. Una pausa se extendió entre nosotras, llena de cosas que no quería decir. Ha estado llamando a todos en la familia. Mi estómago se hundió, las baldosas del baño de repente sintiéndose más frías contra mi piel. ¿Qué está diciendo? Está diciéndole a todos que Hugo terminó contigo porque se enamoró de Isabel. La voz de Marina se volvió más silenciosa, más suave, como si estuviera tratando de amortiguar el impacto de sus siguientes palabras. Está diciendo que todo fue muy civil y maduro, pero que tú no lo estás manejando bien. Están diciéndole a todos que la boda sigue en pie, solo que, con Isabel en tu lugar. Presioné mi frente contra la pared, su superficie fría anclándome en la realidad. Toda mi familia estaba siendo puesta en mi contra, la narrativa siendo reescrita mientras la tinta de la traición todavía estaba fresca en mi corazón. Mis padres me estaban pintando como la villana mientras protegían a mi hermana infiel y traicionera. La furia ardió a través de mí esa mañana, pero no era del tipo destructivo. No, esto era algo diferente, algo transformador. Allí, en ese piso de baño, todavía vistiendo la ropa de ayer y el rímel de anoche, tomé mi decisión. No les daría la satisfacción de un escándalo. No lloraría, gritaría ni suplicaría. Simplemente desaparecería de sus vidas tan completamente como ellos me habían borrado de las suyas. La mañana siguiente, entré en la oficina de mi jefa Mónica antes de que ella hubiera tomado su primer café. Me mantuve erguida, a pesar del agotamiento que pesaba en cada hueso de mi cuerpo. Necesito más trabajo, declaré, mi voz firme. Los proyectos más desafiantes que tengas. Los quiero todos. Mónica me estudió por encima de sus lentes, sus ojos deteniéndose en mi maquillaje cuidadosamente aplicado que no podía ocultar completamente las sombras debajo. Miranda, ya estás manejando una carga completa, y con la boda. No hay boda, la interrumpí, las palabras sabiendo menos amargas que ayer. Y necesito estar más ocupada. Mucho más ocupada. Algo en mi expresión debe haberla convencido porque abrió su cajón y sacó un archivo grueso. La cuenta Morales. Nadie ha podido resolverla. Es tuya si la quieres. Ese fin de semana, encontré un nuevo departamento, un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Cambié mi número de teléfono, bloqueé a todos los miembros de la familia en redes sociales y me sumergí en el trabajo como si fuera la única línea de vida en un océano de dolor. ¿La cuenta Morales? La resolví en 2 semanas. ¿El proyecto Salazar, imposible? Completado un mes antes de lo programado. Cada desafío que Mónica me lanzaba, lo conquistaba. Trabajaba días de 14 horas, tomaba cursos en línea por la noche y estudiaba a nuestra competencia como si mi supervivencia dependiera de ello. De cierta manera, así era. Trabajar era lo único que me impedía pensar en ellos, en cómo Isabel y Hugo probablemente estaban viviendo su felices para siempre, en la casa que habíamos planeado comprar, en cómo mis padres seguramente estaban mimando a su buena hija mientras le decían a todos que lástima lo de su hija mayor. Un año pasó en un borrón de hojas de cálculo y presentaciones. Me ascendieron a gerente senior, mi determinación alimentada por la necesidad de probar algo, ya no a ellos, sino a mí misma. Otro año pasó, y me convertí en directora de operaciones. Para el 3er año, era la vicepresidenta más joven en la historia de la compañía. Mi salario se triplicó. El estudio se convirtió en un espacio hermoso en el centro de la ciudad, el tipo de lugar frente al que Hugo y yo solíamos caminar, soñando con algún día. Solo que lo compré yo sola, con mi propio dinero. Cada vez que atravesaba esas puertas, el orgullo surgía a través de mí, no el tipo hueco que viene de presumir, sino la profunda satisfacción de saber exactamente de lo que era capaz. Empecé a viajar, primero probando las aguas con escapadas de fin de semana a ciudades cercanas.
Luego llamaron aventuras más grandes, París en primavera, donde me sentaba sola en cafés de la acera, escribiendo en mi diario y sintiéndome verdaderamente en paz por primera vez en años. Tokio en otoño, perdiéndome en las luces de neón y encontrando partes de mí misma que nunca supe que existían. Las islas griegas en verano, donde las aguas azules parecían lavar los últimos rastros de amargura de mi corazón. Publiqué fotos de todo en Instagram, no para probar nada, sino para documentar mi viaje, tanto físico como emocional. Cada imagen era un hito en mi transformación de hija de alguien, hermana de alguien, casi esposa de alguien, a simplemente, yo. 3 años. 3 años sin escuchar sus voces, sin sentarme en su mesa, sin saber nada de sus vidas excepto el único hecho que no pude escapar, que Isabel se había casado con Hugo. Marina lo mencionó de pasada durante uno de nuestros raros intercambios de mensajes, probablemente probando para ver si reaccionaría. No lo hice. La noticia cayó como una piedra en un estanque tranquilo, una pequeña onda que rápidamente se desvaneció a la nada. Era feliz. No el tipo de felicidad que creía tener con Hugo, que ahora me daba cuenta era todo sobre complacer a otros y ajustarme a sus expectativas. Esto era más profundo, más auténtico, un contentamiento nacido de saber exactamente quién era y de qué era capaz. Entonces, en una tarde ordinaria de martes, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Algo, intuición tal vez, o solo ironía cósmica, me hizo contestar. ¿Hola? ¿Miranda? La voz de mi madre, dulce como sacarina, como si hubiéramos hablado apenas ayer. Cariño, ¿eres tú? La falsa alegría en su tono me hizo doler los dientes. Estaba usando la misma voz que usaba cuando yo era pequeña y quería que compartiera mis juguetes nuevos con Isabel. ¿Qué quieres? Mantuve mi voz neutral, profesional, el mismo tono que usaba en juntas directivas cuando trataba con clientes difíciles. Nosotros, tu padre y yo necesitamos hablar contigo. La dulzura artificial se agrietó ligeramente. ¿Podrías venir a la casa? Por favor. Hemos tenido algunas discusiones serias sobre todo. Sobre ti. Debería haber colgado. Debería haber bloqueado este número como todos los demás. En cambio, me escuché diciendo, ¿cuándo? ¿El sábado alrededor de las 6? Prepararé tu cena favorita. Bien. Colgué antes de que pudiera decir algo más. La semana se arrastró como miel en invierno. Me sumergí en el trabajo aún más fuerte que de costumbre, tratando de no pensar en la próxima visita, pero mi calendario parecía burlarse de mí, esa cita del sábado me miraba fijamente como una acusación. Mi asistente me atrapó mirándola más de una vez, sus miradas preocupadas siguiéndome por la oficina. Cuando llegó el sábado, pasé una hora arreglándome, armadura disfrazada de moda. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, atuendo de diseñador cuidadosamente elegido, no para impresionar, sino para proteger. Si iba a entrar en la guarida del león, lo haría luciendo como alguien a quien ya no podían tocar. Conduje mi Mercedes lentamente por mi antiguo vecindario, los recuerdos lavándome con cada giro familiar. La casa de los Jiménez con su césped siempre perfecto. El parque donde Isabel y yo solíamos jugar de niñas. La esquina de la calle donde tuve mi primer beso. Todo se veía exactamente igual, pero de alguna manera más pequeño, menos significativo. Pero cuando me detuve frente a la casa de mis padres, apenas la reconocí. El lugar se veía cansado, desgastado, como si hubiera envejecido décadas en solo 3 años. El jardín del que mi madre alguna vez se enorgulleció estaba descuidado, con maleza empujando a través de canteros olvidados. La pintura se desprendía del marco como costras viejas, y los escalones de entrada necesitaban reparación. No me molesté en tocar, esto no era una visita social. El interior me golpeó con una ola de recuerdos para los que no estaba preparada, los mismos muebles, el mismo aroma a vela de vainilla que mamá siempre amaba, las mismas fotos en las paredes, aunque noté que habían quitado todas las que tenían mi imagen. Y allí estaban todos, dispuestos como algún retrato familiar retorcido. Mis padres, luciendo más viejos y más cansados de lo que recordaba. Isabel, con 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, uno que parecía de unos 2 años, el otro apenas de 1 año. Y Hugo, de pie junto a ella con su mano en su hombro, luciendo exactamente igual excepto por una ligera panza alrededor de su cintura. Esperé el dolor, la rabia,
cualquiera de las emociones que casi me destruyeron hace 3 años. Pero no había nada. Eran extraños para mí ahora, tan irrelevantes como el papel tapiz que se desprendía detrás de ellos. Los ojos de Isabel recorrieron mi atuendo, mi bolso, mi apariencia cuidadosamente curada. La envidia goteaba de su voz mientras decía, «¿Te ves bien?». Sonreí, todos dientes y sin calidez. Asombroso lo que puedes lograr cuando no pierdes tiempo planeando robar el prometido de otras personas. Miranda, la voz de mamá llevaba esa nota familiar de desaprobación. Por favor, todos, solo sentémonos y tengamos una cena agradable. Picoteé el pollo sobrecocido en mi plato, sin tener realmente hambre pero necesitando algo que hacer además de observar este surrealista cuadro familiar desarrollarse. Los niños, mis supuestos sobrinos, eran los únicos haciendo ruido real, el más pequeño golpeando una cuchara contra su silla alta mientras el mayor se quejaba sobre sus chícharos. El sonido hacía eco en paredes que contenían demasiados recuerdos. Mamá aclaró su garganta, su tenedor raspando contra el plato como uñas en una pizarra. Hemos estado siguiendo tu éxito, Miranda. Su voz llevaba un brillo artificial que me hizo erizar la piel. Esas fotos que publicas, tu departamento se ve absolutamente hermoso. Justo en el corazón del centro, ¿verdad? Tomé un sorbo deliberado de agua, dejando que el silencio se extendiera incómodamente. ¿Y tu trabajo, vicepresidenta? Miró a Isabel, quien estaba mirando intensamente su plato como si contuviera los secretos del universo. Todos estamos tan impresionados con lo bien que te está yendo. ¿Por qué estoy aquí? Dejé mi tenedor, el suave tintineo contra el plato cortando a través de la fachada. Porque sé que no es para discutir mis publicaciones en redes sociales. La sonrisa practicada de mamá vaciló ligeramente. Empujó su comida alrededor del plato, un hábito por el que solía regañarnos cuando éramos niñas. Bueno, verás, las cosas han estado un poco difíciles últimamente. Miró a mi padre. Tu padre, ¿por qué no le dices tú, querido? Papá se veía más viejo que sus años mientras hablaba, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Perdí mi trabajo hace 3 meses. Recortes de presupuesto, después de 30 años con la empresa. He tenido que tomar turnos extra en el hospital, intervino mamá, su voz tensa con desesperación apenas contenida. Solo para mantenernos al día con las facturas, la hipoteca, los servicios públicos. Todo está tan caro estos días. Mantuve mi rostro neutral, esperando que llegaran al punto real. El punto que había requerido toda esta elaborada producción teatral de escena. Y por supuesto, con Isabel quedándose en casa con los niños, mamá gesticuló hacia mi hermana, quien ahora estaba tratando de limpiar algo de la cara de su hijo menor. Están arreglándoselas solo con el salario de Hugo, pero con 2 pequeños. ¿Qué tiene que ver exactamente algo de esto conmigo?, pregunté, aunque las piezas del rompecabezas ya estaban cayendo en su lugar. El rostro de mamá se iluminó, aparentemente perdiendo o eligiendo ignorar mi tono. Bueno, estábamos pensando que Isabel realmente necesita encontrar un trabajo, pero el cuidado de niños es tan caro estos días, y dado que tú tienes una posición tan flexible. La miré fijamente, esperando el remate. No llegó. Están. Empecé a reír, el sonido agudo e incrédulo en el comedor sofocante. ¿Están seriamente sugiriendo que debería cuidar a sus hijos? Tienes ese gran departamento, continuó mamá con entusiasmo, como si yo no hubiera hablado. Y estoy segura de que podrías trabajar desde casa algunos días. Los niños son realmente muy bien portados. El de 2 años eligió ese momento para lanzar su vaso entrenador a través de la habitación mientras gritaba a todo pulmón. Esto es una broma, ¿verdad? Miré alrededor de la mesa, observando cada rostro. ¿No están realmente pidiéndome que cuide a los hijos de mi hermana y mi exprometido? Papá aclaró su garganta, un sonido que solía señalar sabiduría cuando era joven pero ahora solo parecía cansado y hueco. Bueno, si no te sientes cómoda con ese arreglo, podrías ayudar a pagar una niñera apropiada. Sus ojos parpadearon hacia mi reloj de diseñador. ¿Dado tu salario? Me recliné en mi silla, la misma silla en la que me había sentado para incontables cenas familiares, dejando que la pura audacia de su petición me invadiera. Me habían emboscado, servido la mediocre cocina de mi madre y orquestado toda esta velada, todo para pedirme que jugara a la niñera de los hijos de mi hermana o abriera mi billetera para ellos.
No, dije, poniéndome de pie lentamente, mi voz llevando el peso de 3 años de fuerza duramente ganada. Absolutamente no. No seré su niñera, y no seré su cajero automático. Miranda. La máscara de preocupación de mamá se deslizó, revelando la ira debajo. Su rostro se sonrojó rojo, como solía hacerlo cuando me negaba a prestarle mi ropa a Isabel. ¿Cómo te atreves a ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? Papá golpeó su mano sobre la mesa, haciendo que los platos temblaran como mi mundo lo había hecho hace 3 años. Niña ingrata y codiciosa. Estás sentada ahí con tu ropa de diseñador, viviendo en tu departamento de lujo, mientras tu hermana apenas puede pagar pañales. Sentí una extraña calma establecerse sobre mí, el tipo que viene con la claridad absoluta. La situación financiera de mi hermana no es mi problema. Mi voz era fría como hielo, igualando la temperatura de sus corazones hace 3 años. Todos ustedes tomaron sus decisiones. La eligieron a ella. Lo eligieron a él. Dejaron muy claro dónde estaban sus lealtades. Ahora tienen que vivir con esas decisiones. Salí caminando hacia una sinfonía de caos, sus voces siguiéndome por el camino de entrada como fantasmas enojados. Hugo tuvo el sentido de permanecer callado, pero podía escuchar a mis padres llamándome cada nombre en el libro mientras Isabel lloraba sobre sus hijos. Sus voces se volvían más débiles con cada paso que daba, como un mal sueño desvaneciéndose en la luz de la mañana. Pero no habían terminado. Ni por asomo. La mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. Mamá había publicado una larga diatriba en Facebook sobre su hija desalmada que había olvidado sus raíces y abandonado a su familia luchadora en su momento de necesidad. Los comentarios comenzaron a llegar inmediatamente. ¿Cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana? Esos pobres bebés necesitan a su tía. El dinero cambia a la gente. Estos comentarios venían de parientes que sabían lo que había sucedido hace 3 años. Personas que habían visto todo el drama desarrollarse. Y sin embargo aquí estaban, amontonándose, enviándome mensajes privados sobre cómo necesitaba superarlo y ayudar a mi familia. Los bloqueé a todos. A cada uno de ellos. Tías, tíos, primos, desaparecieron de mis redes sociales uno por uno. No me molesté en explicar o defenderme. Habían elegido su bando hace mucho tiempo. Pero mi familia no había terminado. Estaba en medio de una reunión con nuestro cliente más importante cuando mi asistente irrumpió, su rostro pálido de pánico. Señorita Mendoza, lo siento mucho interrumpir, pero su familia está en el vestíbulo. Su hermana tiene 2 niños llorando con ella, y sus padres están exigiendo hablar con el señor Ortega. El peso de su desesperación me había seguido aquí, a mi santuario, a la vida que había construido de las cenizas que me habían dejado. Después de disculparme con mi cliente, corrí al vestíbulo, mis tacones repiqueteando contra los pisos de mármol como una cuenta regresiva. Allí estaban, mamá y papá haciendo una escena en el mostrador de recepción mientras Isabel estaba allí con ambos niños gritando a todo pulmón. La gente estaba mirando, teléfonos afuera, grabando. Mi familia había traído su circo a mi lugar de trabajo, tratando de avergonzarme para someterme. Exigimos hablar con quien esté a cargo. Papá estaba gritando, su rostro rojo de indignación. No puede tratar a su familia de esta manera. Veremos qué tiene que decir su jefe sobre esto. Me acerqué a Carlos, nuestro jefe de seguridad, quien ya se estaba moviendo hacia la situación. Mi voz llevaba la tranquila autoridad que había ganado durante 3 años de reconstruirme a mí misma. Esas personas no están permitidas en este edificio. Por favor, retírelas. Observé mientras Carlos los sacaba eficientemente del vestíbulo, sus gritos haciendo eco en los pisos de mármol como los últimos gritos desesperados de una relación moribunda. Volvió a mí después, la preocupación grabada en su rostro. ¿Desea que llamemos a la policía, señorita Mendoza? No, dije, enderezando mi chaqueta, alisando la tela como si estuviera alisando su presencia. Solo asegúrese de que estén en la lista de prohibidos. No se les debe permitir la entrada al edificio bajo ninguna circunstancia. Pero no se detuvieron. De alguna manera, consiguieron mi nueva dirección. Llegué a casa una noche para encontrarlos acampando afuera de la entrada de mi edificio, Isabel con los niños otra vez, usándolos como chantaje emocional mientras mamá y papá intentaban colarse detrás de otros residentes.
no nos iremos hasta que ayudes a tu hermana. Mamá gritó mientras yo llamaba a seguridad del edificio. Aparecían en momentos aleatorios después de eso, golpeando mi puerta, gritando a través de ella sobre obligaciones familiares y lo horrible persona que era. Empecé a tomar diferentes rutas a casa, variando mi horario, mirando por encima de mi hombro en todas partes. Mi paz cuidadosamente construida estaba siendo invadida por las mismas personas que la habían hecho añicos en primer lugar. Fue cuando comenzaron a contactar a mis colegas y asociados comerciales que finalmente me quebré. Había estado tratando de manejarlo por mi cuenta, pensando que eventualmente se rendirían, pero estaban escalando en lugar de retroceder. El tiempo de la dignidad silenciosa había terminado. Llamé a mi prima Marina, quien había permanecido neutral a través de todo. Mi voz temblaba ligeramente mientras pedía ayuda. Conozco una gran abogada, dijo suavemente. Ella maneja casos familiares, órdenes de restricción, ese tipo de cosas. Su nombre es Clara Riaño. Clara resultó ser exactamente lo que necesitaba, dura, práctica y completamente imperturbable ante el drama familiar. Me ayudó a organizar todo, capturas de pantalla de cada mensaje, videos de seguridad de mi edificio y oficina, declaraciones de testigos de mi portero y colegas, copias de sus publicaciones en redes sociales, registros de cada intento que habían hecho de contactarme después de que se les dijo que pararan. Estamos solicitando una orden de restricción, explicó Clara mientras nos preparábamos para la corte, su voz llevando la tranquila confianza de alguien que había visto esta historia antes. Se les prohibirá legalmente acercarse a ti, tu hogar o tu lugar de trabajo. Sin contacto por ningún medio, físico, digital o a través de terceros. Y estamos solicitando 115,000 pesos en daños por angustia emocional y daño a la reputación. No estaba preparada para cómo se sentiría verlos en la corte. Se veían más pequeños de alguna manera, menos amenazantes bajo las luces fluorescentes. Isabel había dejado a los niños en casa por una vez, aunque todavía se las arregló para llorar a voluntad. Mis padres se sentaron allí luciendo desconcertados, como si no pudieran entender cómo sus acciones habían llevado a este momento. Su defensa fue débil, transparente, solo estaban tratando de ayudar a su hija a reconectarse con la familia. Estaban preocupados por mí. Solo querían que viera a mis sobrinos. El juez no estaba impresionado. La evidencia de acoso es clara y sustancial, dijo, su voz cortando a través de la sala del tribunal como la verdad a través de las mentiras. La orden de restricción se concede en su totalidad. Los demandados no deben tener contacto con la demandante por ningún medio, directo o indirecto. El tribunal otorga los daños solicitados de 115,000 pesos. Esto es ridículo. Mamá se puso de pie de un salto, su máscara cuidadosamente construida finalmente haciéndose pedazos por completo. Somos sus padres. Tenemos derechos. Basura malagradecida. Papá me gritó, su rostro contorsionado de rabia. Isabel se disolvió en histeria, llorando sobre sus hijos otra vez, su arma favorita de manipulación emocional. El martillo del juez sonó como un disparo. Un arrebato más y los declararé a todos en desacato. Además, dado su comportamiento en mi sala del tribunal, estoy agregando una multa de 5,000 pesos para cada demandado. Eso fue hace 6 meses. La orden de restricción funciona, no pueden acercarse a mí, contactarme o publicar sobre mí en línea. Los daños y multas los golpearon fuerte financieramente, por lo que Marina me dice, aunque trato de no pensar en ellos en absoluto. No sé qué están haciendo ahora. No sé si Isabel y Hugo siguen juntos, si los niños están creciendo felices, si mis padres han aprendido algo de todo esto. Y lo más hermoso es que ya no necesito saberlo. Cada mañana, me despierto en mi pacífico departamento, la luz del sol entrando a raudales por ventanas del piso al techo que enmarcan una vista de la ciudad que me gané por mí misma. El silencio ya no es solitario, está lleno de posibilidades. Mi hogar no está definido por lo que falta, sino por lo que he construido, un santuario donde cada mueble, cada obra de arte en las paredes, cuenta la historia de mi viaje, no mi pérdida. A veces, cuando estoy tomando mi café de la mañana en mi balcón, observando la ciudad despertar debajo de mí, pienso en esa mujer asustada y rota llorando en su piso de baño hace 3 años. Desearía poder decirle que el fin de sus sueños se convertiría en el comienzo de algo mucho más precioso, el descubrimiento de su propia fuerza. Dicen que vivir bien es la mejor venganza, pero he aprendido que no se trata de venganza en absoluto.
Se trata de darse cuenta de que a veces las personas que se supone deben amarte incondicionalmente son las que te enseñan la lección más dura, que el único amor verdaderamente incondicional que necesitas es el tipo que aprendes a darte a ti misma. Mi vida ahora no es lo que planeé cuando era esa ingenua de 24 años planeando una boda. Es mejor. Cada decisión que tomo es mía. Cada logro me pertenece únicamente a mí. Cada sonrisa en mi rostro es genuina, no una máscara usada para complacer a otros. He aprendido que la familia no siempre se trata de sangre. Se trata de los amigos que te sostienen mientras lloras, los colegas que se convierten en campeones de tu éxito, los extraños que se convierten en aliados en tus momentos más oscuros. Se trata de elegir tu propia tribu, una que celebre tu crecimiento en lugar de exigir tu rendición. La traición que una vez amenazó con destruirme se convirtió en el fundamento sobre el cual construí algo inquebrantable, a mí misma. Y eso, quizás, es el mayor giro de la trama de todos. A veces los capítulos más difíciles de nuestras vidas se convierten en nuestros mejores maestros. Nos muestran que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos, más valientes de lo que jamás supimos, y merecedores de mucho más de lo que alguna vez nos conformamos. Nos enseñan que el fondo puede convertirse en terreno sólido, si somos lo suficientemente valientes para construir sobre él. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte para más historias de giros inesperados y el coraje que necesitamos para seguir adelante.